Así que alegría recibir un lunes más con nosotros a la gran Magdalena Joubanoa. Ay, las preguntas. Bueno, sexualidad en el climaterio, el tema que hoy nos compete. Y cuando hablamos de climaterio, a ver, vamos a empezar con esa palabra bien, definir qué significa, en qué momento de la vida, hombres y mujeres. Generalmente vamos a hablar hoy, otro día hablaremos de los hombres, que es otra la definición, pero climaterio específicamente se refiere a las mujeres y es el pasaje de la etapa reproductiva a la no reproductiva, digamos, una etapa de transición, dentro de la cual está constituida por 3 periodos: la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Implica grandes cambios para la mujer, muchísimos, y muchísimos de ellos tienen que ver con la esfera sexual. En la menopausia se triplican las disfunciones sexuales, por eso es tan importante, y en un país donde tiende a haber gente mayor, sin duda es un tema de relevancia. 2 de cada 3 mujeres sufren el síndrome climatérico, que es por todas conocidas seguramente. Consiste en tuforadas, calor, rubor, palpitaciones, y entre ellas la sequedad vaginal, la falta de lubricación, con lo cual da dolor en las relaciones sexuales. ¿Y cuánto tiene que ver esas manifestaciones físicas con una muy posible falta de deseo también? Bueno, ni que hablar. Por eso decía que las disfunciones sexuales se multiplican, se triplican o cuadriplican en la menopausia, y lo que tú decías, la dispareunia o sequedad o dolor en la penetración, tiene mucho que ver también con la falta de deseo sexual. Cuando una mujer, además de la falta de deseo sexual por la falta de hormonas, sufre dolor, el recuerdo de esa sola experiencia inconscientemente no le permite sentir deseo, además de que ya de por sí lo pierde. Hay que recordar que hormonalmente la mujer en la menopausia y en el climaterio empieza a descender el tenor de estrógenos, de andrógenos y de progesterona, hasta anularse casi completamente. Por tanto, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y además de eso, bueno, las distintas disfunciones sexuales, entre ellas la menor iniciativa sexual, la falta de deseo sexual, toda la respuesta sexual está alterada. La etapa de excitación es mucho más prolongada, más lenta, el orgasmo es menos intenso. ¿Qué periodo de tiempo? Pueden ser muchos años, cada vez es más progresivo. ¿Cada vez? ¿Sí? Y claro, si no interfiere un tratamiento, una terapia... Pueden ser años. Sí, el postclimaterio puede ir de 5 a 10 años mínimo. La posmenopausia, quiero decir, ¿no? Bueno, cuando arrancás con todo ese panorama tan desalentador. Eso es desalentador, pero después vienen las buenas. Ahí está. ¿Qué se puede hacer? Bueno, muchísimo. Antes no se hacían muchas cosas, porque además culturalmente todavía persiste aquello de que no se reproduce más, por tanto no tiene importancia, ¿sí? La mujer está un poco todavía estigmatizada con eso, o sea, no te reproducís, la sexualidad no importa, la sexualidad erótica. Sí, hay gente que piensa al revés, que ahora con la tranquilidad de la no reproducción... Sí, eso se dice mucho, pero en la práctica... No se aplica tanto. No se aplica tanto. Es más teórico. Claro, entonces, en realidad las hormonas acá tienen mucho que ver. Y también, en general, la respuesta femenina. Ya sabemos que las mujeres reaccionan diferente al hombre, ¿no? Ahora después podemos muchas frases ahí al respecto, muy ejemplificante, pero para que Sole, las buenas noticias, el tratamiento de las buenas noticias. Bueno, lo primero que hacemos nosotros como médicos, por supuesto, es tratar, corregir todos los factores que agravan esto. Es decir, a esa edad se tienen más preponderancia a la hipertensión arterial, a la diabetes, a la depresión, a la angustia, a la falta de autoestima. Podríamos nombrar varias, también las disfunciones sexuales del esposo, la angustia. Primero eso, luego los psicofármacos, la ingesta de psicofármacos o de fármacos para la presión arterial o de diuréticos o de tratamientos hormonales. Todo eso hay que corregirlo porque hay fármacos que disminuyen el deseo sexual. Luego corregir lo que son las enfermedades orgánicas, la hipertensión arterial, la diabetes, cualquier enfermedad endocrina, hay que tenerla en cuenta y corregirla. Y por último, nosotros utilizamos varios medicamentos.
Primero, darle hormonas si están indicadas, si no están contraindicadas. Nosotros utilizamos mucho la tibolona, que es un nombre genérico, o sea, acá no hay marcas involucradas, podemos darlo. Muchísimo la tibolona porque es una sustancia que lo que hace es actuar con todos los receptores de estrógeno, progesterona y andrógenos y además eleva el deseo sexual. Y lo otro que damos es un psicofármaco, que no doy el nombre porque si no está todo el mundo llamando y preguntando qué nombre es, que aumenta el deseo sexual. Van a llamar igual. Pocos, sí, van a llamar y siempre llaman. Si está bien indicado, es posible que lo administremos. De hecho, se ha hecho un trabajo hace poco con respecto a eso. Y lo último que... Y no es el Viagra femenino del que tanto se habló. Sí, no, es diferente, aunque es un psicofármaco y es parecido a la flibanserina, pero con menos efectos secundarios. Y lo otro que siempre hacemos es, en la clínica siempre es importante lo que llamamos nosotros la reestructuración de actitudes sexuales. Y esto se basa se logra en base a educación psicosexual, es decir, desmitificar aquello de la reproducción versus el coito, ¿no? Es decir, la sexualidad, desmitificar todo lo que sea que la mujer en el climaterio no pueda tener sexo, no pueda sentirse sensual. Lo otro es la autoestima, elevar mucho la autoestima. Y generar fantasías sexuales. Esto es fundamental. ¿Se acuerdan de las 50 sombras de Grey, que las mujeres estaban como fascinadas por ese relato? Sí, es muy marketinero. Pero era naif también, totalmente. Entonces. Pero bueno, la mujer necesita un relatito un poquito más suave que... Bueno, pero además puso en evidencia efectivamente una necesidad. Sí, una ausencia que hay en el mercado. Totalmente, porque el fenómeno fue mundial. Totalmente. Respondió sin duda. Ahora, Magdalena, lo vive, en este caso la mujer, en Uruguay hablamos, ¿no? Culturalmente. Sí. ¿Lo vive como un problema a atender o hay como resignación a que es una etapa y hay que pasarla? Lo que pasa muchas veces que, como la principal disfunción sexual es la falta de deseo sexual, ojo que también se ven jóvenes, pero en el climaterio es mucho más. La mujer a veces de por sí no tiene deseo sexual, pero empieza con los reclamos con la pareja y empiezan las dificultades, primero sexuales y después hasta del vínculo. O sea, la pareja que le reclama empieza, claro, y ella misma muchas veces no se siente como sus amigas o no se siente como otras personas o no se siente como en los mensajes culturales que recibe en la televisión o en las revistas, donde aparece el sexo continuamente. Por tanto, es importante ese tema porque llega muchas veces a destruir o por lo menos el vínculo empieza a deteriorarse. Claro, ¿sí? Pero cuando hay vínculo, ¿no? Estamos hablando de una persona con una pareja estable, pero ¿qué pasa con aquella mujer que está atravesando esa etapa de la vida y que en realidad está sola? Y tal vez, por todo lo que está pasando, no se anima a encarar una relación de pareja. Tú sabes que yo me he encontrado con la sorpresa que muchas mujeres solas van, yo te diría hasta de 80 años, pensando posiblemente porque se sienten jóvenes, son sanas, van a gimnasia, son estéticamente, vos la ves que tienen buena calidad de vida, y muchas veces buscan la ayuda de un terapeuta sexual precisamente para prepararlas para un futuro sexual que hace mucho tiempo no tienen. Un futuro, yo diría, sexual y afectivo, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando el paciente sexológico va al consultorio, piensa que viene a desnudar el cuerpo y en realidad viene a desnudar sobre todo el alma, porque la sexualidad tiene mucho que ver con los afectos. Entonces, muy lejos estamos de lo que la gente generalmente piensa, que se reduce solo a la cama, a la sexualidad. No, tiene que ver con lo más íntimo nuestro. Entonces, eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Y si no lo tenemos en cuenta en el momento de la terapia, vamos a fallar como terapeutas. Ahora, viste que cambió mucho todo el tema de la información, de poder conversar estos temas en muy poco tiempo, en muy pocos años. Antes era impensado a esta hora estar hablando de sexualidad, digo, y no hace tanto tiempo atrás. Entonces, la pregunta es si vos ves que en las nuevas generaciones hay quizás problemas que hoy se evidencian en determinada edad, que quizás a futuro ya dejen de percibirse de tal forma. Totalmente. Muchos de ellos tienen que ver con la estigmatización, de algunas cosas como del género, de lo que viene a ser el homosexualismo, la diversidad sexual. Uno ve en los jóvenes actualmente que son homosexuales y que no tienen ningún problema, ni siquiera sufren de bullying en los liceos. Por tanto, eso es una cosa muy importante. Y también las relaciones sexuales, que son asumidas con más responsabilidad. ¿Y de la mujer con su cuerpo?
Y sus deseos, digamos, esa conexión no más femenina. Bien, lo que había antes, y no hay tanto ahora, es el contacto o la internalización, digo yo, de los genitales femeninos. Es decir, aquello de que la mujer muchas veces no incorpora los genitales como propios. Lejos estoy de decir que la sexualidad es la genitalización, muy lejos estoy de eso. Pero lo que sí digo que la autoestima de su cuerpo es muy importante. Está como desintegrada. Y está como desintegrada. Sí, pero bien vale una anécdota que contaste en programas anteriores. No, pero siempre el público, mis alumnos también. El público se renueva, dijo la señora. Sí, es muy gráfico igual. Es muy gráfico. Hace la anécdota. Bien, en una charla que yo tenía había, no sé, cantidad de mujeres de 15 a 80 años. Y estaba hablando con una señora de las directivas. Y entonces hablando de cremas y la señora se tocaba la cara y me hablaba de distintas cremas, ¿no? Digo. Y de repente cuando me va a hablar de sus genitales dice, y allá, como bien gráfico. ¿En dónde se voló? ¿Allá dónde? Se voló. Vos dijiste que había frases también. Sí. Yo quiero escuchar. Hay cantidad, en los libros están. No tengo ganas, me duele la cabeza, bueno, esa la conocen todos. Sí. Viene, me toca y es para ir a la cama. En lugar de en vez de mimos, siempre algo el mensaje directo. Yo estoy cansada, atiendo a mis hijos, mi casa, trabajo y vos querés sexo. ¿Qué otra? Que digo, tengo Pero Magdalena, ¿cuánto tiene que ver entonces algo que pasa en realidad en lo físico, pero también muy condicionado por lo emocional? Muchísimo. Nosotros tratamos porque hay cuestiones físicas que sí, que ocurren. Claro, son solo físicas. Pero acá también pasan un montón de cosas que condicionan. Totalmente, por eso hablábamos de la autoestima, de la depresión, de la ansiedad y también la pareja, ¿no? Es decir, es muy importante la autoestima. Y además hay otra cosa que también es importante. Se vive la sexualidad como se ha vivido la sexualidad. Si tú viviste una sexualidad pobre, en el climaterio, en el adulto, o en los adultos grandes, me gusta más decir, vas a vivir una sexualidad también pobre. Si tú viviste una sexualidad rica, vas a vivir una sexualidad mucho más placentera en esta etapa de la vida. Y reforzar el vínculo, disfrutar de las cosas. A veces parece que esto no tuviera nada que ver con la sexualidad, pero disfrutar la vida es disfrutar también de la sexualidad. Cuando es conectarse con el placer. Totalmente. La gente que no se conecta con el placer difícilmente puede conectarse con la sexualidad. Reforzar el vínculo con la pareja es muy importante. Yo siempre hablo que también en eso, por eso es importante remarcar que la paciente no es la paciente en sí mismo, sino la pareja. Tiene que concurrir la pareja para educarlo a él también en cómo debe abordar a la pareja. La mujer responde sexualmente diferente al hombre. Una mujer discute con un hombre en la mañana y en la noche no quiere tener sexo, obviamente. El hombre no es tan así. Una mujer, por ejemplo, si un hombre viene y la toca o es muy agresivo no, muy intrusivo, la mujer lo rechaza porque la mujer tiene mucha más empatía, mucha más emotividad y por tanto es muy importante el contexto, la intimidad emocional con su pareja. ¿Te ha pasado que haya concurrido a consulta, por ejemplo, una pareja de muchos años, ¿no? Que ya están en una etapa avanzada de la vida y que quizás hayan logrado revertir situaciones que no eran tan positivas de su vínculo sexual? Sí. No importa el tiempo, digamos, que lleven juntas. ¿Se puede reactivar el deseo, por ejemplo, de una pareja que quizás lo tiene? Se reactiva. Hay que usar distintas estrategias, ¿no es cierto? Inclusive, si no utilizamos fármacos, es importante utilizar, ya te digo, incentivar la fantasía, que siempre en algún lado está. Estará en el inconsciente, pero en algún lado está. Y también la búsqueda del placer. Yo siempre digo, el otro día escuché a un médico, un neurocientista, ¿no? Y que dice un poco lo que yo a veces digo. Hay que aburrirse un poco durante el día. ¿A qué me refiero con que hay que aburrirse un poco? Bueno, ahora, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos con esto? Guarda. Hay que aburrirse un poco con la pareja en el sentido de que en un momento, cierto momento del día, hay que tomarlo como un instante de placer con tu pareja. ¿Tá? Deja a los niños en algún lugar, si no tenés niños no importa, sepárate, quédate tranquilo con tu pareja hablando, si querés toma mate, toma una copita de vino, no más, no mucho, pero trata de pensar en un momento del día, imagínatelo, bueno, esta noche llego de trabajar, me voy a sentar plácidamente y voy a olvidarme de los problemas y voy a dedicarme a dialogar, después se verá lo que pasa, es decir, el tema
de la sexualidad pasa muchas veces le digo a las parejas, por la diversión. Piense que van a divertirse, piense que van a vivir un momento de placer. No tengo que tener sexo, como dicen algunas mujeres. Bueno, voy a tener sexo porque no le digas solo a la mujer. Hoy es 29. Es la fecha, hace 15 días voy a tener que, ¿no? Iba a venir. Claro, eso es típico. O sea, pero la conclusión es, hay vida durante el climaterio. Ojo que hay hombres que a veces no quieren hay también, vida más allá del climaterio. Sí, hay muchos hombres que ahora no lo del dolor de cabeza se escucha del lado masculino. Sí, dicen. no. Después vamos a hablar de eso. Así que bueno. La próxima podemos hablar de eso. Me gustó. Eso podemos hablar. El dolor de cabeza masculino, decís vos. No, dolor de cabeza no se utiliza tanto. ¿Qué utiliza el hombre así? Para dejarla picando para la próxima semana. El hombre... Tengo muchos problemas. No me alcanza la guita. Estoy muy ansioso por el trabajo. No me alcanza la guita. Y eso ya es un problema que complica. Lo de la guita no. No, entonces, ¿vos querés ver soluciones? Sí, yo tengo una para eso, pero no la voy a decir ahora. No, bueno, nos dejan asco. Bueno, muy bien. Para la próxima. La semana que viene. Lunes no te escapas. Eso nos deja con tiene que ver con las fantasías, eso que acaban de decir. ¿Sí? Así. Claro. Papá. Bueno. Después. Bueno. Ay, yo me perdí ahí. La dejó picando. Ahora me explica el chef. El dinero vinculado al sexo. Qué lindo tema. ¿Vos sabés que ¿Afecta o no afecta? Bueno, tenemos que dejarla por ahí. ¿Vos sabés del consultorio? ¿Alguna vez leíste el libro Punta del Este, La noche de los 50.000 amores de Naná? Donde Naná le aconseja. Es un gran libro. Hacemos una pausa. No, perdón. Es un gran libro. Sí, no tengo duda. Está Carlos Maggi detrás, la pluma detrás de ese libro. Donde dice que las esposas... Pero si es el autor, ¿qué voy a hacer? Las esposas tendrían que cobrar. Ahora, ¿vieron? Pero vieron lo de 50 está en todos lados. 50 sombras de Grey, 50.000, viste que 50 está justo en la edad de la menopausia. ¿Viste? Está todo concatenado. Lo que faltaba también. Bueno.